Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana Dios nos permite traer una palabra de bendición para sus vidas. Una palabra, queridos hermanos, que nos proyecte siempre hacia la presencia de Dios. Una palabra que siempre nos dirija nuestro caminar, dirija nuestra mente, nuestro corazón delante de Dios. Qué importante es entender la necesidad que siempre debe de haber en nosotros para con nuestra vida, con nuestra relación para con Dios. El Evangelio es mucho más allá, queridos hermanos, que simplemente en creer. El Evangelio es mucho más allá que simplemente ir a una iglesia. El Evangelio es mucho más allá que simplemente hacer cosas para Dios. El Evangelio es mucho más profundo, es mucho más allá que de simplemente palabras, simplemente canto, simplemente danza, simplemente usar una Biblia bajo el brazo. Es mucho más allá. El Evangelio tiene demandas. La salvación tiene demandas, tiene un propósito en nuestra vida. Por eso en esta mañana siempre estaremos nosotros en este día y siempre estaremos hablando de los propósitos divinos. Estaremos hablando qué es lo que Dios quiere realmente de nuestra vida, qué es lo que realmente Dios demanda de nuestra vida. Todos los días Dios demanda un propósito, Dios demanda un quehacer. Por eso los quehaceres, por eso los afanes, por eso todo aquello que nos desvía de la palabra de Dios, hermano, es algo que impedirá al cristiano, impedirá al hijo de Dios realmente realizar sus propósitos. Nuestra vida tiene que ser siempre una relación con el Señor. Nuestra vida siempre tiene que ser una vida en el Señor. Esta mañana el Señor puso en mi corazón de hablarles la importancia. Siempre será nuestro tema, siempre será nuestra visión, siempre será lo que Dios nos ha revelado, hermano, en esta mañana y todas las mañanas. Llevar al creyente a un entendimiento, llevar al creyente, queridos hermanos, a un escudriñar, a una reflexión, a mirar si estas cosas son así o no, y que puede entender que tiene tiempo de reparar su vida, que tiene tiempo, querido hermano, de enderezar lo torcido, que tiene tiempo de enmendar su caminar, que tiene tiempo de hacer algo por su vida. Cuando el hombre cree que ya lo ha logrado todo, está engañado. Cuando el hombre se ha confiado de que ya lo tiene todo, está engañado. Por eso quiero que entendamos que la salvación, queridos hermanos, es un llamado a vivir en santidad. El Señor nos llamó, el Señor nos escogió, pero a llevar una vida en santidad. Lo hizo con el propósito realmente, queridos hermanos, de que nuestra vida fuera siempre de limpieza. La salvación no solamente es expresar el gran amor de nuestro Señor hacia los hombres, no tomándole en cuenta sus pecados, sino llamándolos, queridos hermanos, al arrepentimiento, llamándolos cada día a limpiar. Yo por eso no estoy de acuerdo que el Evangelio sea superficial, sea por fuera solamente. Eso lo dice la Escritura. El Señor se lo dijo a los fariseos: ustedes por fuera se ven bien, se ven bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia, sepulcro blanqueado, les dijo. Porque blanquean solamente lo de afuera, hermano, pero realmente lo que importa de nuestra vida es lo de adentro. Vivir en vividas apariencias, vivir vividas de simulación, vivir vividas fingiendo ser algo, y en realidad cuando nuestra vida. Por eso yo creo que el verdadero evangelio es aquel que se vive en casa. El verdadero evangelio es el que se vive diariamente. Eso es lo que yo creo firmemente
y convencido al 100%, hermanos, que el evangelio no es el que se vive en la iglesia. El evangelio es el que se vive en casa, el que se vive en la calle, es el que se vive a la hora de dormir, es el que se vive en la familia, es el que se vive en el matrimonio, es el que se vive con relación con nuestros hermanos, con relación con la familia. Para mí ese es el verdadero evangelio, el que nos hace demostrar delante de todos, hermano, delante de aquellos que no nos conocen y delante de aquellos que nos conocen muy bien, que en realidad estamos cambiando, y en otros que en realidad hemos cambiado. Por eso la salvación, cuando Dios nos salvó, no solamente nos salvó con el propósito de librarnos de condenación eterna, sino que en ese proceso yo siempre he mencionado que la salvación, la santidad es un proceso de limpieza. Por eso cuando Dios nos llama a la salvación, lo hizo con el propósito, hermano, de que la santidad es un modelo de vida. La santidad es un estilo de vida. La santidad, por eso el Señor dijo, sean santos como yo soy santos. Nos hizo el llamado a la santidad. Nos hizo llamado, dice que vuestra manera de vivir sea santa. Nos hizo llamar, nos llamó a ser santos. Nos llamó a vivir una vida santa. Y nos preparan en una santidad, porque sin santidad nadie lo verá. Por eso yo creo que los tres santo, 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 yo creo que es la santidad en la tierra, la santidad para estar con Él, y irnos en el arrebatamiento, y la santidad como se vive en el reino de nuestro Padre Celestial. Hay una santidad en la tierra, pero esa santidad no es comparable con la santidad que van a participar aquellos a través del arrepentimiento, porque la Escritura dice que a través de la sangre de Cristo fuimos santificados, pero aquí en la tierra. Pero hay otra santidad que la hace el Espíritu Santo. Una la hizo la sangre, otra la hizo el Espíritu Santo, pero quien realmente nos está santificando para prepararnos delante del Padre, hermano, unos 1000 años, va a ser nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo va a irse también con la iglesia, hermano, cuando aparezca el arrebatamiento. Por eso muchos en la gran tribulación se van a quedar sin Espíritu Santo. Por eso es importante entender que no es lo mismo. Hay niveles de santidad, hay niveles de pureza, hay niveles de limpieza, que en nuestra vida tenemos que reconocer. Somos santificados por la sangre, fuimos justificados por la sangre. Amén. Creemos esa palabra. Y la santificación significa que nos fuimos apartados. Somos diferentes, nos marca una vida diferencia, de que hemos dejado muchas cosas por seguir a Cristo. Pero eso no nos hace ser santos todavía. No hemos alcanzado el nivel de santidad que al Padre le agrada. No hemos alcanzado el nivel de santidad o modelo o estilo de vida que Dios demanda de nosotros. Por eso la santidad es la manera como se debe de vivir. Es el modelo que Dios diseñó, que Dios escogió para el estilo de vida que se va realmente a vivir en el cielo cuando estemos con mi Señor Jesucristo en las nubes. Pero porque mientras pase la gran tribulación, hermano, aquí en la tierra, la iglesia debe de estar con Él. La iglesia pura, santa, sin arrugas, sin mancha, debe de estar con Él. Aquellos que prefirieron, hermano, que entendieron que la salvación tiene que ver con una limpieza, con una purificación todos los días, con un despojo de todos los días, con un renunciar todos los días. Porque tiene la mente bien concentrada, tiene su mentalidad, tiene su vida puesta en la vida de Jesús. Por eso la vida de Jesús no es cristianismo. La vida de Jesús es ser como Él, recto, justo, santo, sin manchas, sin arrugas.
La salvación, hermano, es un llamado a vivir en santidad. Es un llamado a todo aquel que quiera ser limpio. Por eso nosotros, cuando venimos a Cristo, hermano, lo primero que hacemos es renunciar. Ya entramos en un proceso de limpieza. Ya entramos en un proceso de despojo. Hemos decidido limpiar nuestra vida. Por eso, hermano, la santidad es un proceso de limpieza. Porque todo aquel que se limpia tiene el llamado a la salvación. Todo aquel que se limpia es un requisito, queridos hermanos, para estar con Él. Nadie va a presentarse delante de Él con inmundicia. Nadie va a presentarse delante de Él, hermano, con suciedad, contaminado. No puede presentarse nadie delante de Él. Por eso tenemos la oportunidad. Por eso el Señor, antes de presentarnos, como le pasó a Esther, manda al Espíritu Santo, hermano, a sumergirnos en el río, a sumergirnos en su palabra, para que cada día nuestra vida seamos limpiando, porque lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios en este tiempo no es tirando a la gente. Por eso hoy está de moda que la gran unción de Dios, la presencia del Espíritu Santo es tirar a las gentes. No, eso es mentira. Eso es mentira, queridos hermanos, que señalen que el Espíritu Santo viene a tumbar a la gente, a tirarlas, a hacerlas que tiemblen, a que sientan algo calientito. Hermano, la santidad realmente, o sea, la presencia del Espíritu Santo. La Escritura dice que en el libro de Hechos, que cuando Pedro predicaba, no les causaba, dice que la predicación no les causaba el grito, emociones, dice que les causaba compungimiento. Ellos lloraban no a causa de sentir algo calientito. Ellos lloraban no porque sentían que alguien los tocaba. Ellos lloraban y quebrantaban su vida delante de Dios porque habían entendido que estaban mal delante de Dios. Habían entendido que estaban errores, habían pecado, se habían equivocado. Entonces ellos caían postrados en señal de arrepentimiento, en señal de tristeza porque habían fallado, porque no entendían, queridos hermanos, lo que habían hecho, y pedían perdón a Dios. Hoy la presencia de Dios es sentir caliente, es caerse sin realmente que haya producido en el corazón un corazón contrito y humillado. Un corazón que esté dispuesto a abandonar, que esté dispuesto a limpiarse, que esté dispuesto a renunciar a todo y hacer las cosas bien. Hoy la gente no llora por sentir que tiene la necesidad de hacer las cosas bien. Hoy la gente llora porque se siente la víctima, porque se siente que le faltan comida, dinero, ropa, porque la gente llora porque tiene muchos problemas. La gente llora porque, hermano, está pasando por una prueba, piensa que el mundo se le está cayendo, pero la gente no llora por arrepentimiento, porque tienen un corazón duro, y lo más tremendo es que piensan que se van a ir. Porque uno debe de llorar, uno debe de sentir al Espíritu. Dice que Él nos convencerá de pecado, de justicia. Él nos convencerá de que realmente nuestro corazón tiene que haber una limpieza, tiene que haber un renunciar a la desobediencia, a la rebelión todos los días. Ciertamente Dios se manifiesta en los hijos en obediencia, pero para darles instrucciones. La santidad nos salva. La santidad nos presenta delante de Él. La salvación, hermano, o como aquel hombre que murió, hay gente que está muriendo y que está recibiendo a Jesucristo como su Salvador en el último momento de su vida. No se santificó, no se bautizó, no obedeció a la palabra. Sin embargo, creemos por la misericordia de Dios que hayan alcanzado salvación, que se hayan arrepentido de todo corazón y que Dios, hermano, los haya puesto, y no creo que hayan entrado al reino, sino los mandan un proceso de limpieza.
porque han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Mueren en el último tiempo como murieron aquellos en el diluvio, que murieron, hermanos, sí murieron, pero fueron salvos. Mi Señor Jesús bajó a los infiernos, hermanos, para hacerlos salvos. Creemos en esa esperanza de que aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador alcanza la salvación. Pero la misma Escritura nos enseña que la salvación, la santidad no salva, sino que la salvación, la santidad lo que hace es presentarnos delante de Él. Ya no ir a un lugar, a otro lugar, sino ir directamente hacia Él. En el libro de Hebreos 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La salvación, hermano, nos proyecta ¿hacia dónde? Hacia mirar a nuestro Dios. Pero la santidad también nos proyecta, queridos hermanos, como iglesia vivir una vida santa, como dice en el libro de Efesios 5, versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tiene manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es importante entender que la salvación es un estilo de vida. El que es salvo practica un estilo de vida. El estilo de vida que Dios designó para nosotros es la santidad. Es vivir en un proceso de limpieza, es vivir en un proceso de despojo, es vivir en un proceso de renuncia todos los días. Y por eso la persona que es salva, la persona que reciba a Jesucristo como su Salvador, lo primero que debe de sentir en su vida es la necesidad de renunciar a lo que al Padre no le agrada. Debe tener como propósito limpiar su vida. Debe tener como propósito renunciar a las obras de las tinieblas, al pecado, a lo oculto, a lo vergonzoso. Debe de tener como propósito conocer al Rey, conocer al que Dios envió para nuestra salvación. Debe de tener como propósito, hermano, porque fuimos llamados a conocerle, fuimos llamados para estar con Él. Y para eso antes nos prepara el bendito Espíritu Santo, hermano, para presentarnos delante de Él, pero con una vida limpia, con una vida santa, con una vida sin tacha, sin arrugas, una vida sin acusaciones, una vida sin irreprensibles, que no hay nada que nos acuse, no hay nada que, hermano, nos haga sentir que hemos hecho lo malo, hemos hecho lo equivocado. Por eso nuestra vida debe de vivir siempre en una limpia conciencia. Nuestra vida diaria es mantener una limpia conciencia, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que nos presentamos delante de Él como obreros, hermanos, que no tienen nada de qué avergonzarse, que estamos aplicando la palabra. Realmente eso es lo que es nuestra vida, vivir una vida, hermano, que no nos sientamos avergonzados. Pero cuando nosotros, es importante entender que cuando venimos a Cristo, el hombre cuando recibe a Jesucristo como su Salvador, tiene que renunciar. Lo primero que es venir a Cristo es renunciar al pecado. Venir a Cristo es renunciar al mundo. Venir a Cristo es renunciar a la idolatría. Venir a Cristo tiene que renunciar a la rebeldía, tiene que renunciar a la maldad, tiene que renunciar a la carne, tiene que renunciar a las prácticas de brujería, de hechicería, de egoísmo, de adivinación. Tiene que renunciar a todo lo malo. Tiene que renunciar a su vida personal. Es por eso que la santidad, hermano, empieza desde el primer momento que nosotros recibimos a Cristo. Empieza la santidad, porque la santidad es una renuncia, es un despojo de todo lo malo. Por eso empezamos una santidad, porque estamos en procesos no de ser santos, sino en procesos de limpieza.
Porque nosotros no estamos esperando que Dios nos santifique. Estamos esperando que Dios nos limpie. Estamos esperando que Dios nos ayude a la limpieza en el momento que renunciamos a ella. Renunciamos a lo malo. Renunciamos a todo lo oculto, a lo vergonzoso. Renunciamos a todo lo que nos hace privarnos de estar de su bendita presencia. Desde el momento que recibimos a Cristo, es porque decidimos nosotros renunciar. Es porque nosotros decidimos, hermano, alejarnos de lo malo. Es porque decidimos nosotros la santidad. Porque la santidad, hermano, es el proceso de salvación. La santidad es un proceso, es el proceso de salvación, es el estilo de vida para ser salvos. Es el estilo de vida para presentarnos delante de Él. Es el modelo de vida que el salvo practica para poder irnos con Él, para poder estar con Él. No podemos nosotros imaginarnos vivir una vida simplemente de creer, simplemente la gente, porque cuando vivimos una vida solamente de creer, sin preocuparnos realmente en despojarnos, hermanos, sin preocuparnos realmente por limpiarnos, sin preocuparnos de que hay cosas en nosotros que son desagradables a Dios, de que sin preocuparnos de irnos a acostarnos a dormir, hermano, de creer que las cosas que pasan en nuestra vida no son importantes, el hombre está equivocado. Por eso, en esta una de las cosas que a mí el Espíritu habló en mi vida en esta mañana es que la salvación, dice, es un llamado a vivir en santidad. Pero Segunda de Pedro 3:11 dice, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Cómo no? Esperando y apresurándonos para ese día, para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el día de la venida que venga por su iglesia. Él no bajará, Él nos esperará en los cielos. Porque ¿cómo no debemos de andar? ¿Cómo nos debemos de vivir? ¿Cómo nos debemos de practicar la vida santa y piadosa? Mientras esperamos, mientras nos apresuramos a vivir en este estilo de vida, en este modelo de vida, dice esperando que Él venga. Porque nosotros no podemos vivir en creer sin hacer procesos de la santidad. ¿Por qué, hermano? Porque la Escritura dice que Cristo se fue a hacernos moradas, a hacernos habitaciones para nosotros. Es importante entender que el proceso de limpieza, el proceso de santidad no es lo mismo que creer. Le voy a decir algo. Nosotros empezamos creyendo en la santidad para habitar en moradas, en habitaciones eternas. Pero eso será momentáneo, porque la Escritura dice que la iglesia va a descender. Esa iglesia santa, la esposa del Cordero, va a descender a reinar con Cristo los 1000 años. No se va a quedar todo el tiempo arriba. Ella va a bajar con Jesucristo. Por eso de aquí vamos directo a las bodas del Cordero. Viene a reinar con Cristo. Y después dice que el Hijo va a entregar toda potestad al Padre. Y eso será el fin. Regresaremos otra vez, hermano, a la vida, a la ciudad de Sión. Regresaremos a donde está el Dios santo y verdadero, al único Dios santo y verdadero. Conoceremos al Padre. Conoceremos a aquel que siempre estuvo pendiente por nosotros, en quien siempre estuvo, hermano, el deseo de reunirnos con nosotros. Por eso lo súper
lo más importante o lo súper de entender es que el hombre que es salvo tiene que pensar en renunciar. Tienen que pensar, hermano, porque a nosotros, vuelvo a repetir, a nosotros somos la generación de los santos, somos la congregación de los santos. Claro, la congregación de los salvos. Somos una congregación de los santos, somos una congregación de salvos. Salvos por santidad. ¿Por qué? Porque desde el momento empezamos a renunciar a todo. Por eso hay gente que sigue viviendo su vida como quiere, ha regresado a su vida como quiere, vive su vida como quiere. Por eso dice, hermano, que no es lo mismo estar en procesos de limpieza que vivir una vida de creencia. Por eso hay gente que vive de creer. El evangelio no es creer, el evangelio, sino que son procesos de limpiezas. El evangelio son procesos de pureza. ¿Quién subirá en el monte santo y quién estará en el tabernáculo? Dice en el Salmo 15, en el Salmo 24, solo los de manos limpias, los de corazón puro. Son aquellos que no emitieron reproche contra su vecino. ¿Quiénes subirán en ese lugar santo? Los que, hermanos, los que no dicen mentiras. El que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón, y no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos él viene menospreciando y honra a los que temen a Jehová. Hoy la gente, miren, es interesante lo que voy a decir. Hay gente que no honra a los que están haciendo lo correcto. Hoy para muchos, hoy el evangelio está tan... No, hay personas que han torcido el evangelio. Hoy las personas son las que están torcidas, no el evangelio. Lo han querido torcer y como consecuencias de que han querido torcer el evangelio, ellos se torcieron. Han querido corromper el evangelio y como consecuencia ellos se corrompieron. Han querido hacer que el evangelio mienta y ellos se volvieron mentirosos. Ellos quisieron hacer creer, engañar a la gente por medio de las escrituras. Ellos se convirtieron en gente engañadora. Todo lo que quisieron ellos hacer en distorsionar el evangelio, en atacar el evangelio, en manipular el evangelio, ellos terminaron haciendo conforme al deseo, conforme a su intención que tenían en ellos. Por eso el que quiere andar y aplicar la verdad, el que quiere hacer la voluntad de Dios, lo único que va a traer como consecuencia a su vida es que amará la verdad, andará en la verdad, practicará la verdad, entenderá y conocerá la verdad. La verdad del evangelio es el Padre, la verdad del evangelio es Cristo, la verdad del evangelio es a través del Espíritu Santo, que es el portador de ella. Por eso el evangelio no es creer, el evangelio es saber, es conocer nuestra vida, que el que conoce su vida conoce a Dios. Porque no puede haber dos santos, Él es santo. Y para nosotros entender que Él es santo, tenemos que entender que somos pecadores, que fallamos y nos equivocamos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el evangelio no es creer, el evangelio es limpieza, el evangelio es pureza. Porque tenemos que nosotros porque la gente que solo vive de creer, sin un proceso de cambio, sin un proceso, hermano, de hacer lo correcto, porque no entienden que la salvación es una vida constante de limpieza, una vida constante, porque solamente el que vive de creer, hermano, déjeme decirle lo que dice la bendita palabra, es comparado con los demonios. Nosotros aquí estamos viviendo una vida que nosotros, el Señor nos hizo salvos para santificarnos, y por eso dijo Él que nos fue a preparar moradas, porque ¿quiénes van a morar en esas habitaciones? La gente santa.
Pero la misma Escritura nos enseña que los ángeles dejaron una morada, dejaron una habitación donde habitaban, porque los ángeles eran santos. Los hijos de Dios son santos. Los ángeles que una vez se rebelaron eran santos. Y al dejar esa habitación, se volvieron demonios, se volvieron seres perversos. Porque la santidad tiene que estar por encima del creer. ¿Por qué? Porque el que cree está al nivel de los demonios. El que solamente cree está al nivel de los demonios, está al mismo conocimiento de los demonios. Por eso mi Señor Jesús dijo, Santiago 2, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Por qué los demonios llegaron a creer solamente si ellos eran santos? ¿Por qué los demonios llegaron a saben que Dios es uno? ¿Acaso ellos no habitaban con Dios? ¿Por qué ellos ya no son santos, ellos están en las tinieblas? Porque todo el mundo sabe que hay un Dios, todo el mundo sabe que hay un Dios. Y la gente que solamente cree es porque, hermano, lo único que cree que es salvo, lo único que se sabe que es cristiano, lo único que sabe es que Dios lo ama, lo único que sabe realmente, pero no lleva un proceso de limpieza. Están al nivel de los demonios, están al nivel de los ángeles caídos. Pero la santidad es un requisito por encima de creer. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Empezará a limpiar su vida, empezará un proceso de limpieza, empezará un proceso de purificación en su vida. Porque todo mundo sabe que hay un Dios, todo mundo sabe que hay un Cristo, todo mundo sabe que hay Espíritu, todo mundo sabe que hay una Biblia, hermano, hay una palabra. Pero solamente creen. Y el hombre que cree, hermano, solamente está, hermano, al nivel de los demonios. Está, hermano, porque todo el mundo sabe eso, todo el mundo dice creer en Dios, pero sobre todo, hermano, sabe que hay un mundo espiritual, saben que hay un mundo, hermano, donde está Dios, pero también el que solamente cree se está moviendo solamente en el reino de las tinieblas, en el reino caído de las tinieblas. Por eso a los demonios, el creer en Dios, con el conocer a Dios, el saber de Dios, conocen a Cristo. Aquellos demonios les decía, yo te conozco, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ellos lo conocen. Y cuando lo ven, tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos perdieron el temor a Dios. ¿Por qué tiemblan? No por temor, sino por miedo, porque perdieron el temor. Porque el temor no nos hace temblar delante de Él. No tenemos miedo a su presencia, amamos su presencia. Pero ellos perdieron el temor. Ahora presentarse delante de Él, saben que perdieron su dignidad. Perdieron su dignidad. Por eso, hermano, por eso el requisito para, vuelvo a repetir, hermano, el requisito para ser salvo no es creer. El requisito para ser salvo es ser santos, es vivir, es practicar la vida de santidad. Es un llamado, la salvación es un llamado a abandonar todo lo que a Dios le desagrada. Eso es salvación. Porque no podemos decir que somos salvos y vivir y seguir practicando la misma vida como que si estuviéramos, como si nunca hubiéramos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso dice, tú crees, dice también los demonios creen. Ahora ve lo que dice la Escritura en el libro de Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio
para el juicio del gran día. Abandonaron su propia morada. Cristo no fue a preparar moradas de santidad. A todo el que se santifique lo van a poner en moradas, en habitaciones de santidad. Los ángeles eran santos, pero en el momento de ellos que entra la rebelión en su vida, entra la desobediencia en su vida, abandonaron esa morada de santa, abandonaron ese estilo de vida, abandonaron esa forma de vivir celestial. La versión lenguaje dice, Liga Bíblica dice, incluso a los ángeles que estaban inconformes. Esto está interesante. Habían ángeles que estaban inconformes en la posición que dice con las posiciones que Dios les había dado. Estaban inconformes. Y que abandonaron sus debidos sitios. Él los ha puesto eternamente en cadenas de oscuridad hasta el gran día del juicio. La versión al día dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tienen perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Dice que no se mantuvieron en su posición de autoridad. La versión Nuevo Testamento dice, así pasó también con los ángeles que rechazaron y dejaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios les tiene atados para siempre con cadenas y están encarcelados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Dice que ellos no se mantuvieron en la posición de autoridad. Dice la Escritura, hermano, donde la mujer debe de tener una señal de autoridad sobre su vida, donde el hombre debe de tener una señal de autoridad sobre su vida. La mujer y el hombre que no se mantengan en su posición de autoridad van a perder la morada. Perdieron la morada, aquella morada que Cristo estaba preparando para ellos, porque en esas moradas no entrará ningún desobediente, ningún rebelde a una autoridad, porque ellos fueron sacados por rebeldes, porque no se sujetaban a la autoridad, perdieron la señal de autoridad. Aquí me gusta mucho esta primera, dice, porque estaban inconformes. ¿Qué pasó en el huerto? En el huerto la mujer estaba inconforme, Eva estaba inconforme con esa ley que Dios les había puesto a ellos para mantener la santidad, hermano, que era, hermano, mantenerse bajo autoridad. Pero acá dice que Eva estaba inconforme con la autoridad de su esposo. ¿Acaso Saraí no estaba inconforme con la autoridad de su esposo Abraham? ¿Acaso Jezabel hermano, no estaba inconforme con la autoridad de Acab? Usted revise los acontecimientos. Queridos hermanos. Y perdieron la señal de autoridad. Y cuando un creyente pierde la señal de autoridad, no se está santificando. No se está santificando. Los ángeles perdieron su morada porque no se sujetaron a la autoridad, porque dejaron de mantenerse en santidad. Exactamente. Dios nos manda mantenernos limpios. Pero acá dice, hermano, que estaban inconformes. Ellos estaban inconformes por la posición que Dios les había dado.
Ellos estaban, la posición que Dios nos ha dado, la posición, por eso dice que nos hizo sentar a la diestra del Padre, nos hizo sentar en trono, nos hizo sentar en posiciones de autoridad. Y la mujer, dice la Escritura, que debe de tener señal de autoridad por causa de los ángeles, dice en Corintios 11. El varón debe de tener señal de autoridad. ¿Por qué razón, hermano? Dice, porque ellos estaban inconformes. Los ángeles no guardaron su santidad, sino que abandonaron esa morada de santidad, esa ley de santidad. ¿Y dónde terminaron? En oscuridad. Todo aquel, ¿por qué? Porque se pusieron al nivel de los demonios y terminaron a creer solamente. Por eso el que cree no se santifica. Dice que no se mantuvieron en la posición bajo autoridad. Por eso también en el Testamento rechazaron y dejaron el lugar de honor que Dios les había dado. ¿Acaso no dice la Escritura que el hombre debe de mantener a la mujer en honor? En santidad y honor, exactamente. ¿Acaso no dice la Escritura que el hombre debe de honrar al Padre? Dice que rechazaron el lugar de honor. El lugar de honor es mantenerse bajo autoridad. Por eso hoy estamos viviendo, hermanos, dice que ellos abandonaron. Mira, Cristo no fue a preparar moradas. Morada para aquel que se mantenga en santidad, aquel que se mantenga, y la Escritura dice que para mantenerse en santidad se necesita entonces estar bajo autoridad. Se necesita reconocer autoridad. Porque los ángeles, cuando ellos empezaron a hacer todas estas cosas, renunciaron a la santidad. Dice que me gusta, estaban inconformes. Eva estaba inconforme con el marido que tenía. Y por eso no le gustaba estar sujeta a él. Porque le decía lo que tenía que hacer y ella, hermano, ella no lo quería hacer. ¿Cuántas cosas le dice uno a veces a los hermanos? Hermano, hagan esto para que se mantengan en el orden de Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera se van a santificar? Si la salvación consiste en el proceso de limpieza. Por eso es hermoso escuchar enseñanzas sobre la sujeción. Pero hoy estamos viviendo tiempos, hermanos, hay un fenómeno que está sucediendo hoy dentro de las iglesias. Hoy la mayoría de las iglesias se están levantando, de las iglesias evangélicas, se están levantando producto de una división, producto de una rebelión, producto de gente inconforme con la autoridad. Ahora la gente inconforme con la autoridad porque lo quieren hacer a su manera, hoy están levantando su propia iglesia. Y muchos apóstoles los están apoyando cuando acaban de dividir una iglesia, cuando no se sujetan a ninguna autoridad, porque hablan mal de la autoridad. Hoy los están apoyando, queridos hermanos, ni tan siquiera es por doctrina, sino porque son gente insujeta. Les creen mucho, queridos hermanos, y los apóstoles los están apoyando para levantar su propia iglesia. ¿Cuánta gente están apoyando a la gente que acaba de dividir una iglesia? Que no supieron sujetarse a la autoridad y a la buena palabra. Y ahora están formando su propia iglesia con el apoyo de apóstoles que promueven la rebelión. Están promoviendo la rebelión, diciendo que son almas. Hoy no hay eso, sujétate. Hoy no hay ese respeta. Hoy todos son almas. Estos ángeles no se sujetaron a la autoridad. Y Dios no los mandó a que vayan a abrir otra iglesia. Dios no los mandó a que se vayan a abrir otro reino. Se fueron al reino de las tinieblas, los pusieron bajo prisión. Hoy la gente no teme dividir una iglesia. Hoy la gente, tanto hombres y mujeres, no temen sujetarse a su cabeza. Le faltan al respeto a su esposo, a la esposa. No promueven realmente la sujeción, el orden de autoridad. ¿Cómo se va a santificar un pueblo si no está sujeto?
si no reconocen autoridad? ¿Cómo van a entrar al reino de Dios? ¿Usted cree que va a entrar una mujer rebelde a su esposo? Una mujer que le contesta a su esposo que no es su sujeta. ¿Usted cree que va a entrar un hombre, hermano, que no tiene en su cabeza, no hay el más mínimo obediencia y temor a Dios, a la autoridad? Estos ángeles no sujetaban porque mi Señor no tuvo compasión, hermano, sobre la gente que abandonó su morada santa, que abandonó su posición que tenía como hijos santos. Por eso la posición que nos ha dado Dios no es la posición de salvos, sino la posición de hijos. Y el hijo es aquel que se sienta a la diestra del Padre. El hijo es aquel que tiene la posición más alta, que es la diestra del Padre. El hijo es aquel que se le ha dado potestad sobre toda carne, sobre toda rebelión, sobre todo mundalismo, sobre todas las tinieblas. Se le ha dado potestad de todo. Los hijos que realmente están limpiando su vida, están en una posición muy alta delante de Dios, en la más alta de todas. ¿Cómo lo están logrando? A través de la limpieza, a través de la santidad. Porque la meta final de la iglesia de Cristo es el arrebatamiento. Por eso, hermano, hay apóstoles que están promoviendo la rebelión. Acaban de dividir una iglesia, acaban de hacer un desastre en la iglesia, hermano, y hay que levantarlos porque son hermanos. Son hermanos, pero tienen que entender primeramente la sujeción. Ahora los ponen a predicar. ¿Qué van a predicar? ¿Rebelión? Ahora estas mujeres van a predicar rebelión. Yo ya quiero escucharlas. Escuchando la sujeción, predicando la sujeción. Porque estos ángeles no se sujetaron a la autoridad y dejaron su posición privilegiada ante Dios, que era mantenerse en sus habitaciones, mantenerse en la atmósfera, mantenerse en el lugar donde Dios los puso, que era la santidad, que en ellos mantuvieran la señal de autoridad sobre sus vidas. Pero Dios los castigó. ¿Cómo Dios los castigó? Les quitó la luz. Les quitó la luz. Por eso la oscuridad es una prisión. El no entender las escrituras es una prisión. ¿Por qué mucha gente anda en tinieblas? Y el Dios de este siglo dice: les cegó el entendimiento para que no les resplandeciera la luz de Cristo. Ellos no entienden, por eso como no entienden, no lo predican. Como no lo entienden, no lo hablan. El creyente que no se sujeta a su autoridad no se está santificando. No se está santificando. Solamente cree. Solamente cree. Hermano, el creyente que no se sujeta, hermano, solo cree. No se está santificando. No se está, hermano, porque ha abandonado su morada, ha abandonado el orden de autoridad. Por eso Eva, yo estoy convencido de que a Eva estaba inconforme cuando el Señor, por eso le dijo el Señor a Adán: te vas a sujetar, tu esposo tendrá dominio sobre ti. ¿Por qué le dijo Abraham? ¿Por qué Dios le habrá dicho esto a Eva? Porque ella estaba inconforme. Con ese orden estaba inconforme porque si algo les dijo la serpiente a los dos en el huerto, es que serán como Dios. Estaba terapiando a hermano, la serpiente estaba terapiando a Eva, diciéndole que eran iguales. Por eso hoy estamos en una doctrina de igualdad, donde el hombre y la mujer son iguales. No son iguales. Ni en apariencia, ni en sentimientos, ni en fuerzas, ni en genes, ni en responsabilidades. En nada se parecen.
Por eso nosotros no somos almas gemelas. Ni tampoco somos hermanos, lo que dice la Escritura, hermano, somos iguales, porque la Escritura dice que para Adán no se halló una ayuda idónea. Tenía que ser diferente a él. En todo. Para que él pudiera trabajar en su vida. Dice que estos ángeles rechazaron ese lugar de honor que Dios les había dado. El lugar de honor era estar con él, pero a través de la santidad, que se mantuvieran ellos en la santidad. ¿Cómo puede ser posible que hoy el creyente que no se sujeta a una autoridad, de qué manera está siendo santificado? Por eso la Escritura dice en Corintios 11:10, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles caídos. ¿Qué es lo que quieren? Los demonios, ¿qué es lo que quieren? Que el hombre no se santifique, que el hombre no llegue a alcanzar esas moradas, esas habitaciones. Saben que es un lugar privilegiado, saben que son los lugares más altos. El que no se sujeta a la autoridad de Cristo y a las autoridades puestas por Dios está en tinieblas. Sabe que Dios existe, cree en Dios, pero no puede llevar una vida en santidad. No puede llevar una vida en santidad sin sujetarse a la autoridad. Porque Cristo, hermano, mire, allá a ese reino, en ese arrebatamiento, ¿usted cree que va a ir gente que no respeta a su esposo? Que hombres que no tienen más dinero, que todo el tiempo están levantados contra la doctrina, que están dividiendo una iglesia. ¿Usted cree que a ese reino, usted cree que al reino de Dios, de Cristo, va a entrar gente que ha dividido iglesias si no se han arrepentido, y más si le siguen haciendo creer de que están bien? Que se lleven a los hermanos de la iglesia. ¿Usted cree que va a entrar una mujer, hermano, que no sabe respetar a su esposo, que no se sujeta a su esposo? ¿Usted cree que va a entrar en el reino? Tenemos que quitarnos la venda de la mentira. Porque el fruto de la iglesia es la santidad. El fruto del salvo es la santidad. Si queremos ser salvos santos, tenemos que dejar de creer y obedecer para ser limpios, para ser santos, para poder habitar en moradas. Si queremos ser salvos santos, hay que dejar de creer, porque el que cree está a nivel de los demonios, y los demonios dicen que no se sujetan a una autoridad. Por eso el Espíritu habló y me dijo: la salvación es un llamado a vivir en santidad. Al reino no van a ir. La Escritura dice que al reino no van a ir los que no tienen aceite, como las mujeres vírgenes. Al reino no van a ir, dicen en Mateo 7, versículo 21, todos los que son hacedores de maldad. Todos hicimos milagros, profetizamos, tenían una función dentro de la iglesia, hacían ministraciones, pero el Señor, hermano, dentro del culto, pero ellos enseñaban a no obedecer, a no sujetarse a una autoridad. Al reino no va a entrar. Dice en Apocalipsis 21-24, ninguna cosa inmunda, ninguna abominación, ni los que hacen mentiras. Eso es lo que dice, hermano, aquí, que no entrará ninguna cosa inmunda, no encontrará ninguna abominación, ni entrará tampoco mentira. En 1 Corintios 15:50 dice que no entrará carne ni sangre. Lo que está diciendo aquí, hermano, es que no entrará una persona humana, una persona con las mismas características que como fue salvo, que nunca cambió. Seguirá con su misma intención, su mismo corazón, su misma mente. No, a la gente ahí, al reino vendrá gente que ha cambiado de mente, que ha cambiado de corazón, que ha cambiado de actitud. No entrará carne ni sangre. Al reino de Dios no entrará maldad.
reino de Dios, a gente que enfría, gente fría, no entrará. Gente sin amor no entrará. No tienen amor por la palabra, no tienen amor por la presencia, no tienen amor por el prójimo, no entrará. No entrará ningún rebelde, ninguno que se dedicó, hermano, a dividir iglesias. No entrará la gente, hermano, que siempre y cuando no se hayan arrepentido y hayan reconocido que esa acción está mal. No entrará la mujer rebelde, si así muere rebelde, desobediente a su esposo, no va a entrar así. No entrará igual ningún hombre, hermano, que se levantaron contra los ministros, dividieron. No van a entrar así. No va a entrar gente que cause rebelión. Allá no van a causar rebelión. El que va a causar rebelión en los 1000 años se llama Satanás, que va a entrar a provocar, engañarlos otra vez. No entrarán los que causan división, dice en Judas 1:18. Son burladores, que son los que causan división, los que no tienen el Espíritu. No entrarán gente burladora, falsos maestros con falsas enseñanzas, que no dicen la verdad, que no predican la verdad. No entrarán los que odian y menosprecian a otros, los que todo el tiempo tienen celos, tienen pleitos, tienen ira contra otros, les da coraje, la gente rabiosa contra los demás, que no oran, que no piden por los demás. Estos tampoco entrarán. Gente que no intercede por los demás, que están mal. No entrarán aquellos que oran por aquellos hermanos que se vayan, aquellos en lugar de hacer algo por salvarlos. No entrarán el que hace lo malo. No entrará el que hace lo malo. Entrarán los que hacen el bien a los demás, porque hay gente que hace males todos los días. La Escritura habla que la mujer que le hace males, mira, la Escritura dice que recibieron bienes pero hacían males. El rico recibía bienes, mientras Lázaro el mal. La mujer dice, la mujer recibía bienes, pero le hacía lo malo al esposo todos los días. Tampoco entrará. El que hace lo malo, ¿acaso no dice que tribulación y angustia a todo aquel que hace lo malo, paz, gozo, justicia a todo aquel que hace el bien? Los ángeles dejaron de sujetarse a la autoridad, porque no les parece mucho eso de la sujeción. No les parece mucho, están inconformes con eso de sujetarse al varón, eso de sujetarse a los ministros, eso de sujetarse a la palabra. Como que eso no es lo mío. Perdieron que es su habitación. Cristo se fue a hacer habitaciones para nosotros, para poder estar nosotros delante de Él. Pero en ellos había rebelión. Dice que Dios no los perdonó. Nos hace una advertencia que si a ellos no se los hizo, menos a nosotros. La salvación es un llamado a vivir en santidad, porque mientras nosotros estamos aquí limpiando nuestra vida, Él está preparando habitaciones, Él está habitando moradas para los que son santos, porque un día habían gente santa ahí y perdieron sus habitaciones por rebeldes, por no sujetarse a la autoridad. Ahora todo el que se sujeta a una autoridad, Cristo los va a poner en esos lugares, en esas habitaciones, en esas moradas. Se limpiaron de rebelión, se limpiaron de carne, se limpiaron de toda división, se limpiaron de odio, se limpiaron de menosprecio, se limpiaron de todo lo malo, se limpiaron, hermano, de carne y de sangre, de su naturaleza humana, de su comportamiento, se limpiaron de toda inmundicia, de toda abominación, de toda mentira, se limpiaron a convertirse en hacedores de maldad, de torcer las escrituras. Hermano, llenaron sus vidas de aceite. Qué interesante está esto, que la salvación es un llamado a vivir en santidad, es un llamado a vivir bajo autoridad.
Esto me gustó mucho, el saber que decía que estaban inconformes. Incluso los ángeles estaban inconformes con la posición que Dios les había dado. No mantuvieron su posición de autoridad. Rechazaron el lugar. Dice que nos sentaremos en tronos. 1. No se mantuvieron en su posición de autoridad. No se mantuvieron en sujeción al esposo, no se pusieron en sujeción a la autoridad, a los ministros, no se sujetaron a la autoridad de Cristo, que la palabra no se sujetaban. Y estaban inconformes con obedecer. Estaban inconformes con que les dieran órdenes. ¿De qué manera se estaban santificando? Fueron sacadas y los mandaron, queridos hermanos, a vivir una vida en oscuridad, una vida en tinieblas. Por eso aquel que no entiende las Escrituras no la entiende, no es porque no la entienda. Hay gente que no entiende las Escrituras porque no se sujetan a su cabeza. No se sujetan a la cabeza. Hermano, si así sin santidad nadie lo verá, nosotros tenemos que sujetarnos. Por eso nuestra salvación empieza limpiando nuestra vida. Y cuando empezamos limpiando, renunciando a todo lo malo, nuestra vida ha empezado en santidad. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Reconoce que te has equivocado, ponte a cuentas con el Señor, endereza lo torcido, haz lo correcto. Si un día tu deseo es estar con Él, si un día tu deseo es irte con Él, si realmente tu deseo es conocerlo a Él, si realmente tu deseo es vivir para Él, no estés inconforme con la regla de santidad. No estés inconforme en la manera como Dios lo puso. Porque nadie se va a santificar si empieza con rebelión, si empieza, hermano, por eso la primera característica empezó primero la maldad, luego fue la rebelión, luego vino el pecado. Así que no empieces a tramar que como eso es maldad. Y luego digas, no, pues no lo voy a hacer, rebelión. Fueron sacados del propósito de la santidad. Fueron sacados del propósito realmente de limpieza. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Arrepiéntete, hermano, de todo lo malo. Vuelve a casa. El Padre te está esperando. Que Dios los bendiga. Gracias a los hermanos allá en Tierra Deseable, a nuestro hermano Jorge. Dios les bendiga. Que Dios te bendiga, Jorge. Nuestra hermana Besabé, bendiciones, hermana, Dios te bendiga. Lady Rodríguez, Dios les bendiga. Leticia Guillermina, Dios les bendiga. Sheila, Dios te bendiga. Angélica Paredes, Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Jessica Díaz, ella en Palizada, Campeche. A los hermanos de Palizada, Campeche, Dios les bendiga, Dios les guarde. A los hermanos que nos van a ver, las hermanas que nos van a ver después, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hermano, para santificarse se necesita estar sujetos a la autoridad. Porque eso es mantenerse en la salvación que Dios nos ha dado desde el principio. Dios te bendiga. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Dele like a la página. Ayúdenos a compartir para que Facebook y YouTube, hermano, nos ayude, hermano, a aumentar, hermano, la publicación. Que Dios le bendiga y que Dios me los guarde.